arqueología es una ciencia que reconstruye el pasado del hombre cuando, en general, esos pueblos han desaparecido de la faz de la Tierra o se han modificado a través de los años. Bueno, arqueología es una ciencia que hoy en día es una ciencia abarcativa. ¿Qué significo con esto? Simplemente el hecho de que tiene una alta conexión con distintas disciplinas científicas, ciencias naturales o ciencias sociales o humanas. Se nutre de la información de la química, la física, la geología, la geomorfología, de la taxonomía de las especies animales y vegetales, para luego reconstruir el cuadro que esos grupos originarios tuvieron en una época determinada, que se calibra de acuerdo a dataciones del carbono 14, uno de los métodos de datación más usados en la disciplina. De los grupos constructores, de los grupos humanos constructores de los cerritos, que son estructuras antrópicas, o sea, elaboradas por el hombre, de tierra, hechas en distintos momentos del tiempo, desde el 5000 antes del presente hasta 300 años antes de la actualidad, que conservan los restos materiales de la actividad de esos grupos. Esos elementos son los que posibilitan, a través de la arqueología, del estudio de la arqueología, reconstruir modos de vida, elementos que cazaban, cómo extraían los materiales del suelo superficial para acrecer la estructura del cerrito, y donde hubo evidentemente distintos tipos de actividades, como sitios de cacería, como sitios de residencia temporal, como sitios de cultivo, y eso es lo llamativo en el este de Uruguay, donde se cultivó maíz, poroto y zapallo, probablemente venido del área andina. Y otro elemento que aparece es la mandioca, que vino de la zona subtropical, traída por el contacto entre distintos grupos. La academia tiene todavía una deuda con la difusión de esos conocimientos que se han obtenido a través de, por ejemplo, el proyecto CRAL, Comisión, digamos, de Investigación de los Cerritos en la Laguna Merín, que apoyó en la década del 80, apoyó el Ministerio de Educación y Cultura. Ese apoyo económico permitió una investigación de más de 10 años que nos posibilitó entender los materiales y la formación de esas estructuras en las zonas bajas, en las llamadas tierras bajas del este del Uruguay, y en algunos casos en algunas de las sierras que marginan esas zonas de bañado. Obviamente nos dio una información sumamente valiosa para poder entender cómo esos pueblos sobrevivieron, se reprodujeron y duraron varios miles de años, en donde dejaron miles de estructuras desde el sur de Porto Alegre, en Río Grande do Sul, todo en la orla de departamentos Rocha, 33, Cerro Largo, Tacuarembó, hasta el departamento de Artigas y buena parte del sur del territorio de Río Grande do Sul. Hay investigadores, el caso del doctor Cabrera y otros del Departamento de Arqueología de la Facultad de Humanidades, piensan que parte de la despoblación de esas estructuras arqueológicas se debió a la acción de los bandeirantes que buscaban esclavizar grupos humanos para los obrajes en Brasil, en Río de Janeiro, en San Pablo y demás. Yo creo que Laucha Prieto, más que un coleccionista de materiales arqueológicos, fue un pionero de la arqueología en esta región cuando
la academia ni existía todavía como formación profesional la arqueología, como hoy sucede en la Facultad de Humanidades en el Departamento de Antropología. Él reunió una enorme cantidad de datos, hizo investigación experimental en la confección de instrumentos, excavó distintos cerritos y de tal importancia que fue acompañado en la publicación de los resultados por el Instituto Anchietano de Pesquisas que lideraba y lidera el profesor Schmidt. Allí quedó plasmado todo el trabajo que Laucha Prieto como pionero y un grupo de investigadores, unos 7 u 8 personas, que acompañaron la investigación y ayudaron a obtener datos que hoy son vitales y que cuajaron, por suerte, en la exposición museística en la localidad de Vergara, un museo que es sumamente didáctico, ¿tá? Y que allí tenemos la concreción de todo ese trabajo sistemático, pionero, a pulmón, digamos, que hizo Laucha Prieto con su equipo de investigación. Mira, yo creo que en la recorrida de ayer, que hubo público con motivo de la Noche de los Museos, se generó, digamos, un conocimiento en parte de la población de un lugar que tiene todos los materiales que Laucha Prieto, don Óscar Prieto, aportó a la ciencia y que expuso didácticamente en este Museo de Vergara. Eso ayuda, por un lado, a que la gente se apropie de un conocimiento de pueblos que vivieron hace por lo menos 5.000 años en la región. Y además reconocer cómo esas poblaciones se alimentaban, obtenían las materias primas para hacer sus puntas de flecha, sus boleadoras, su instrumental básico para poder sobrevivir en esas regiones. Y cómo lograba con esas construcciones tener una base local de asentamiento, de captura de presas o distintas tareas que están marcadas claramente por los instrumentos que están recuperados en el museo. Eso no deja lugar a dudas que habilita para que otra gente del territorio uruguayo o brasileño visite esas instituciones y se apropien también de qué grupos vivieron y cómo lograron no tener en ningún momento, por el análisis de los restos esqueletarios, un estrés alimenticio. No hay evidencias de que hubieran pasado hambre, de que hubieran estado en situaciones graves. No, de ninguna manera. Se aprovisionaron de los elementos naturales, de la fauna y la flora, pero a su vez incorporaron el cultivo, una cosa que los llevó a un estadio mucho más evolucionado en la organización social, a una sedentarización, donde por trueque obtuvieron poroto, maíz y zapallo que plantaban y mandioca que venía del norte de Brasil. Eso dio lugar a que esos grupos no pasaran ningún tipo de necesidades. Se ha rasgado la superficie del conocimiento en estos temas. Hay mucho para estudiar, son miles de estructuras, en las cuales las más antiguas están al norte de Lascano, con cerritos de 7 o 8 metros de altura, algunos de 6, de 5, y plantas que van de 70 y pico de metros a 50 o 30 metros, y luego un conjunto enorme en toda esa región que citamos de miles de cerritos del orden de 2 metros de altura y 30 metros de diámetro. Es decir, hubo una actividad durante esos 5.000 años muy intensa de grupos que migraban desde el centro del país hacia la costa en el ciclo anual que autores como Lee y Debord del 68 citan como el proceso que sufren distintos pueblos
en una línea de trabajo hacia las zonas costeras a reunir materiales que luego vuelven a los sitios residenciales que estaban en el Río Negro, Salto, etc. Bueno, yo creo, y podemos agregar algo más, es el hecho de que hay mucha investigación por hacer. Es un universo de muchas estructuras monticulares, ¿tá?, que por su composición permitieron el cultivo. Pero a su vez también permitieron, y eso lo demostró Federica Moreno, doctora en arqueología en España, que trabaja en el Departamento de Arqueología de la Facultad de Humanidades, de que también manipularon, como hacen los finlandeses, los lapones, acá manipularon los venados de campo. Los grandes grupos, las grandes manadas, fueron manipuladas, es decir, fueron iniciadas en un proceso que si hubiera durado en el tiempo, hubieran sido totalmente domesticadas, es decir, asociadas al hombre. Acá los manipularon, seleccionaron, etc., revelado a través del estudio de los restos faunísticos. Un elemento clave para entender cuando ese animal salvaje pasa a los estadios de domesticación. Y eso es valiosísimo porque nos saca la magra idea de que, bueno, de la historia oficial, de que no teníamos indios y que los indios nuestros eran, como decían algunas partes españoles, eran indios gandules sin ningún aprovechamiento de una tierra que no tenía para los españoles ninguna importancia porque realmente no había grandes cantidades de oro y de plata. Y eso marca claramente la posición de investigación de los distintos equipos que están trabajando.